¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal del MSP 430. Mi nombre es Enrique López y hoy quiero presentarte un video donde te voy a mostrar los registros de la CPU del microcontrolador MSP 430 serie 2000. Todos son lo mismo. Muy bien, primeramente vamos a referirnos a lo que es el término modelo de programación, y esto se refiere a los registros que están dentro de la CPU, que quiere decir unidad central de proceso del microcontrolador. Cuando trabajamos en ensamblador tenemos que conocer estos registros porque las instrucciones de ensamblador están ligadas directamente a estos registros. Este microcontrolador cuenta con 16 registros de 16 bits y se numeran o se llaman del R0 al R15. Los primeros 4 registros, R0, R1, R2 y R3, son registros que utiliza el CPU para controlar acciones, ahorita lo vamos a ver, y los registros del 4 al 15 son registros que se le llaman de propósito general. Estos registros del 4 al 15, que son 12 registros de 16 bits, nos sirven para realizar todo tipo de operaciones utilizando las instrucciones en ensamblador. Podemos utilizarlos como fuente y destino de datos. Podemos utilizarlos también como apuntadores a direcciones de memoria. Y podemos utilizarlos obviamente como variables de 16 bits. Ok, voy a describir cada uno de los registros a continuación. El registro R0, o también se conoce como el contador de programa. Este registro busca la siguiente instrucción a ejecutar. Por ejemplo, dice aquí, si se ejecuta la instrucción número 1, pues el PC apunta a la instrucción número 2. Cuando se ejecuta la 2, el contador de programa está apuntando a la instrucción 3, de tal suerte que siempre está apuntando a la siguiente instrucción a ejecutar. Como dijimos antes, tiene 16 bits y apunta o puede apuntar desde la dirección 0 hasta la 4Fs. Obviamente, normalmente va a apuntar siempre dentro de direcciones de memoria flash ROM, que es ahí donde se encuentra el código. El siguiente registro, R1, o también conocido como apuntador de la pila. Primeramente hay que recordar que la pila es un área de memoria RAM donde se guardan de forma automática y apilada dos registros, el propio contador de programa y otro registro que aún no hemos visto pero que se conoce como registro de banderas. Estos registros se guardan de forma automática cada vez que tú utilizas una interrupción o que llamas a una función, ¿sí? Y también se sacan de forma automática cada vez que retornas de alguno de estos dos eventos. De tal suerte que el apuntador de la pila lo podemos imaginar como el administrador de un estacionamiento en donde le dice al automóvil que entra o que sale, a dónde se tiene que estacionar o de dónde va a salir el automóvil para regresar al registro de origen. El apuntador de la pila es en sí un registro también de 16 bits que debe de apuntar a un área de memoria que ahora debe de ser de RAM, porque la pila es área RAM. Normalmente la pila en este microcontrolador eh, aumenta, pero el apuntador decrece, es decir, la pila crece de arriba hacia abajo. Así que es buena idea inicializar el apuntador de la pila en tu primera instrucción de cualquier programa en ensamblador y que sea una dirección que esté cercana a la dirección 200, que es la dirección inicial de la RAM. Después continuamos con el registro de banderas, R2, también conocido como Status Register. ¿Y qué son las banderas? Bueno, las banderas son una serie de bits que te van a indicar la ocurrencia de un evento. Tenemos aquí algunas de las banderas. Por ejemplo, C significa bit de acarreo o bandera de acarreo. Z significa bandera de cero. N significa bandera de signo. Y V significa bandera de sobreflujo. Rápidamente y sin querer abarcar totalmente este tema, te voy a recordar que el acarreo es un bit con valor de 0 o con valor de 1 que resulta de alguna operación aritmética o lógica y que no cabe en el registro destino. Es decir, yo puedo hacer una suma de 16 bits y el resultado me va a dar un 17avo bit algunas ocasiones. Ese 17avo bit, como no tiene cabida en un registro de 16 bits, la única localidad que tiene para ser almacenado es precisamente en esta bandera de acarreo. No siempre se dará y depende de la instrucción. Z significa 0. Cuando el resultado de alguna operación aritmética o lógica te da 0, Z
se va a poner en 1, indicando que acaba de ocurrir este evento. La bandera N significa bandera de signo negativo, de tal suerte que cuando un resultado te da un número que es negativo, N se va a poner en 1. Y te recuerdo que para este microcontrolador, todo número negativo es aquel número mayor o igual que 8000 hexadecimal. Es decir, números que vayan entre 8000 y 4 Fs son negativos. De 7 a 13 Fs hacia 0 son positivos. Y la bandera V. La bandera V significa sobreflujo, y el sobreflujo es un error matemático por cambio de signo que se produce cuando se suman dos números del mismo signo, te da un resultado con signo contrario, lo cual es un error en sí, y esta bandera te lo señaliza con 1 lógico. Tenemos otros bits dentro de este registro de banderas, pero ya son bits de control. Por ejemplo, tenemos el bit GIE, que significa habilitación global de interrupciones, el cual tienes que poner en 1 si quieres que entre cualquier interrupción que tú hayas utilizado o que hayas programado de cualquier subsistema. Tenemos un par de bits de apagado. Uno te apaga la CPU, es decir, la ejecución de instrucciones, y el otro te apaga los osciladores, es decir, todo el microcontrolador. También tenemos dos bits que en este momento nada más voy a mencionar, que son un par de bits cuyas combinaciones te darán ahorros energéticos en el microcontrolador. El siguiente registro, el R3, no se utiliza prácticamente, pero se sabe que existe, es un generador de constantes. Este registro, dice, lo utiliza la CPU para que se generen de forma automática algunas constantes que más se utilizan dentro de las instrucciones. El programador no lo puede utilizar. Y como habíamos dicho, del 4 al 15 son registros de propósito general para hacer cualquier tipo de operaciones. Esos son los registros que tiene la CPU y los debes de conocer. Ahora vamos a ver el conjunto de instrucciones del microcontrolador en ensamblador. Este microcontrolador tiene pues una tabla que podemos encontrar en el documento original que se conoce como SLAU 144, y dentro de este documento viene la tabla 317, que es el set de instrucciones condensado de este microcontrolador, y es aquí donde tú te vas a dar cuenta qué operaciones puedes realizar en ensamblador para hacerlo en tus programas. Hay que revisar este tipo de instrucciones para poder, repito, hacer un programa. Este microprocesador, a pesar de que es un microprocesador de 16 bits, puede realizar instrucciones en formatos de 8 bits cuando delante de una instrucción tú escribas .b. B, B de bueno, mayúscula, significa que la instrucción está en modo 8 bits. Y entonces en esta tabla, en la parte donde dice mnemónico, ya te darás cuenta que existen muchas instrucciones que tienen un paréntesis donde dice .b. Si lo tiene, la instrucción la puedes hacer a 8 bits. Y si no le pones el .b, la instrucción funcionará, pero en un formato de 16 bits. Ahora, también los mnemónicos, te quiero comentar que son instrucciones abreviadas a 4 letras. Algunas de ellas solamente requieren de un destino. Un destino es un lugar donde guardar un resultado. Bien puede ser uno de los registros de propósito general, o puede ser alguna localidad de memoria RAM, o quizás un puerto donde tú puedes escribir un resultado. Algunas instrucciones requieren de fuente y destino. La fuente se escribe antes de la coma y el destino después de la coma. Entonces, la fuente puede ser o es prácticamente lo mismo que un destino, pero también puedes tener como fuente una dirección de memoria flash, porque como fuente yo la puedo leer. Y también puedo tener como fuente un número que en ese momento yo esté utilizando o creando dentro de la instrucción. Por ejemplo, si yo digo cargar un registro con el número 1000, ese número 1000 ya es una fuente de información en sí mismo. Ok. El set de instrucciones son 27 instrucciones de ensamblador, y pues tendríamos que ver aquí las instrucciones un poquito más adelante. Lo que quiero comentarles aquí también es que en esta tabla 317, aparte de tener las instrucciones y sus requerimientos de fuente y destino, tenemos una descripción tanto a nivel, llamémosle enunciado, como a nivel simbólico. Y también tenemos una última sección de columnas en donde vemos qué estado toman las banderas. Si vemos que es asterisco, intuimos o sabemos que las banderas cambian sin saber a qué valor se irán, porque dependerá precisamente de los datos que se estén cargando dentro de la instrucción. Si vemos que tienen un guión, quiere decir que no importa lo que se esté utilizando como dato, las banderas no se mueven.
Algunas banderas se moverán a 0 y algunas banderas se moverán a 1, dependiendo de la instrucción que estemos ejecutando. ¿Ok? Por ejemplo, pues yo aquí voy a hablar de una instrucción rápidamente que se llama move. El move es copiar, debe ser copiar. Aquí estaríamos hablando de una instrucción que no tiene punto B, por lo tanto es una instrucción de 16 bits. Y estamos diciendo copiar la constante. Cuando ustedes vean un hashtag, es una constante, copiar la constante 1000. Y como no tiene 0x ni tiene h, es valor decimal al registro R15. Aquí tenemos otra instrucción también con move, pero en formato de 8 bits. Cargar el número decimal 255 a R15. Entonces vean ustedes que con punto B, pues la podemos transformar a CPU de 8 bits y cuando no hay punto B, pues es un CPU de 16 bits. ¿Ok? Bueno. Las instrucciones se pueden dividir para su estudio en varios grupos. Yo diría que en el grupo 1 tenemos instrucciones de suma y resta binaria. En otro grupo de estudio tenemos instrucciones de suma en binario codificado decimal, es decir, en decimal. En otro grupo podemos tener instrucciones de brinco condicional. Otro grupo de análisis sería instrucciones de comparación y testeo. Otro grupo muy importante son instrucciones a nivel de bits. Y otras son las instrucciones de corrimiento de bits a la izquierda y a la derecha. Rápidamente, vamos a dar un repaso rápido. Las instrucciones de suma y resta binaria. Tenemos 3 instrucciones. Primeramente vamos a ver las de suma, que son AD, que significa agregar. Tenemos ADC, ADD y ADDC. Estas primeras 3 instrucciones lo que hacen es sumar. La primera suma el bit de acarreo contra el valor del destino. En este caso el ejemplo dice ADC R4, que estaría haciendo yo sumar R4 más el acarreo y el resultado siempre va a quedar en el registro de destino, que es el mismo R4. Si el acarreo vale 1, le suma 1 a R4, si el acarreo vale 0, no le suma nada. Después tenemos ADD. ADD requiere de la fuente y del destino, la fuente antes de la coma y el destino después de la coma. Lo que hace esta instrucción es sumar la fuente más el destino y dejar el resultado en el destino, pero no requiere o no toma en cuenta el bit de acarreo. Y finalmente tenemos la suma más completa de todas, que toma en cuenta la fuente, el destino y por supuesto el bit de acarreo. En este ejemplo, ADDC suma la fuente R4 con el destino R5 y el resultado queda en R5, pero sí se toma en cuenta el acarreo. Y también tenemos una instrucción de resta binaria que se llama SBC, que lo que hace es restarle el acarreo a R4, al destino. Otra que se llama sub, en donde se resta del destino, se resta la fuente y el resultado queda en el destino. O sub C, en donde se resta el destino menos la fuente menos el acarreo. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo tenemos instrucciones de suma en binario codificado decimal o BCD. Tenemos 2 instrucciones nada más. Una que se conoce como DADC y otra que se llama DADD. DADC lo que hace es sumar el destino más el bit de acarreo y lo vuelve a dejar en el destino. Aquí la condición es que las sumas estén en BCD. También tenemos DADD que lo que hace es sumar fuente más destino más acarreo. Esta es la instrucción más completa de suma. En cuanto al grupo 3, que son las instrucciones de brinco condicional, todas estas instrucciones van a comenzar con la letra J, excepto JMP. Esa no es un brinco condicional, que en su momento lo mencionaremos. Entonces tenemos una instrucción que se llama JC o JHS y dice brinca si es mayor o igual, o brinca si el acarreo es 1, es lo mismo. Estas instrucciones de brinco condicional siempre se van a utilizar después de una instrucción de comparación que no hemos visto, para que juntas conformen lo que se conoce como un if lógico o un if de comparación de magnitud. Por ejemplo, aquí estamos viendo compara el número 100 base 10 con el contenido del registro R4 y después el brinco condicional que dice brinca si es mayor o igual y tenemos que poner una etiqueta que va a ser el destino del salto. Recuerden que en ensamblador tenemos una columna para poner etiquetas, entonces si la etiqueta está antes de esta instrucción, el salto es hacia atrás, si la etiqueta está hacia adelante, pues el salto fue hacia adelante. Entonces podemos poner una comparación de magnitud y después el brinco que más nos convenga, el brinco condicional que más nos convenga. Brinca si es mayor o igual, brinca si es igual, o brinca si es 0, que es lo mismo.
Brincas también si es más grande, solamente para números positivos. Brinca si es menor, brinca si es negativo, brinca si también es menor o, no, o menor, lower. Brinca si no es equivalente o brinca si no es cero. Por ejemplo, aquí tenemos otro if. Aquí estoy decrementando con la instrucción dec, estoy decrementando quitándole 1 al registro R4 y después viene un brinco condicional. Brinca si no es 0. ¿Quién? Pues R4. ¿A dónde? A la etiqueta otro. Como la etiqueta otro está atrás, pues brinca hacia atrás y lo que estamos haciendo es decrementar el registro en un ciclo for. ¿Cuántas veces? Pues depende del número que tenga cargado R4, ¿verdad? Instrucción de comparaciones y testeo. Para lo que habíamos dicho, junto con las instrucciones de brinco condicional, si yo antes de una de esas instrucciones de brinco condicional pongo una instrucción de comparación, es un if. Y si pongo una instrucción de testeo de bits, también estoy formando un if. Por ejemplo, esto es un if que tiene una instrucción de comparación, por lo tanto yo diría que es un if de comparación de magnitud. Estoy comparando el número 50 base 10 con el contenido de R4 y si son iguales, o sea, si R4 contiene 50 base 10, que salte a la etiqueta 1, que puede estar atrás o adelante del código. Pero también existen instrucciones de testeo. TSTR4 me está testeando todo el registro. Y yo puedo preguntar si todo el registro es 0 y hacerlo a efectivo con el brinco condicional JZ. También existe una instrucción de testeo a nivel de bits que se llama bit.b. Entonces, estoy testeando solamente el bit 3 del puerto 1 de entrada y brinca si es igual a 0 o brinca si no es igual a 0 la etiqueta 1. Esta instrucción de testeo de bits me sirve para determinar si el estado de un push button es abierto, o, pues está en 1 o 0, o una entrada digital está entrando un 0 o un 1. Muy importante son las instrucciones a nivel de bits, que también esta era una de ellas, pero estas instrucciones a nivel de bits son de salida, o sea, de control de salida. Tenemos bits.b, que lo que va a hacer es poner en 1 los bits que tú menciones. Por ejemplo, aquí estamos poniendo en 1, en un formato de 8 bits, solamente el bit 0 y el bit 7 del registro P1 out, que es el registro 1 de salida. Los demás bits no los toca, solamente pone en 1 el 0 y el 7. También tenemos una forma de poner en 0, que se llama big. Entonces, big.b, mismo ejemplo, va a poner en 0 el bit 0 y el 7 del puerto 1 de salida. Y para invertir bits, tenemos XOR. XOR, cuando el destino sea de 8 bits, hay que poner .b forzosamente, y aquí estamos invirtiendo el bit 0 y el bit 7. Y entonces es como es un inversor a nivel de bits. Bueno, tenemos instrucciones de corrimiento de bits. Rotaciones a la izquierda, RLA, rotate left, rotación aritmética a la izquierda, y lo que hace es multiplicar por 2 el contenido de un registro. Por ejemplo, RLA R4 multiplica por 2. Cualquier número que tuviera este registro R4, al hacer esta operación, se multiplicará por una magnitud de 2. Y prácticamente lo que hace RLA es transferir todos los bits una localidad hacia la izquierda. El bit menos significativo se carga con un 0 y el bit más significativo va a parar al bit de acarreo, que está dentro del registro de banderas que acabamos de ver hace unos instantes. Tenemos otra instrucción de rotación que se llama RLC. Prácticamente RLC hace lo mismo, pero en vez de que por el bit menos pesado meta un 0, retroalimenta el bit de acarreo y lo mete por el menos significativo, al mismo tiempo que el bit más pesado pasa al bit de acarreo. Si yo concateno este par de instrucciones, como el ejemplo que está aquí donde dice RLA R4 y después RLC R5, estoy multiplicando por 2 una variable que yo pienso que es de 32 bits, en donde la parte baja está en R4 y la parte alta está en R5. Así que podemos concatenar números del tamaño que queramos. Asimismo tenemos corrimiento a la derecha, tenemos un RRA y un RRC. RRA retroalimenta el bit más pesado en sí mismo y el bit menos pesado va a parar al carry. Y RRC lo que hace es el carry lo alimenta en el bit más pesado y el bit menos pesado al acarreo. Esto sirve para dividir entre 2. Si primero utilizo RRA y después RRC y otro registro, pues entonces estoy dividiendo entre 2 una constante, bueno, un número de 32 bits. Bueno, ¿qué más podemos hablar de las instrucciones que sea interesante? En un siguiente video yo te voy a hablar de los modos de direccionamiento,
que son las distintas formas que tiene el CPU de ejecutar cada una de las 27 instrucciones que acabamos de ver. Sin más por el momento, te doy las gracias y te espero en un siguiente video. Hasta luego, buenas tardes.